Si grabas tus vídeos en un perfil de imagen de tipo HDR, como puede ser el HLG Hybrid Log Gamma, que lo encontramos en cámaras Sony o en teléfonos iPhone, en este tutorial te voy a enseñar a cómo convertir tu vídeo final al espacio de color Rec 709 y también cómo exportarlo en este espacio de color desde Adobe Premiere Pro. Antes de continuar, debes de saber que el perfil de imagen HLG, su espacio de color nativo es el Rec.2020. Si estás grabando tus vídeos HDR con un iPhone no tienes que hacer nada porque automáticamente se graba con ese espacio de color. Pero si grabas tus vídeos HDR desde una cámara Sony, este espacio de color sí que lo puedes modificar. Lo correcto sería que el espacio de color lo tengas ajustado a Rec.2020, ya que es el espacio de color nativo de este perfil de imagen. Podrías modificarlo y cambiarlo al espacio de color Rec.709 y grabar en el perfil de imagen HLG, que seguirá siendo un perfil de imagen de tipo HDR. Pero los resultados finales que vas a tener en el vídeo van a ser muy distintos. Vas a conseguir una imagen menos contrastada y más lavada. La imagen se va a ver mucho más desaturada. Por ello, lo recomendable es que tengas el espacio de color ajustado a Rec.2020. Para comenzar, tengo abierto este proyecto de Premiere Pro donde no tengo contenido importado, y en esta carpeta tengo varios vídeos que han sido grabados en HDR. En mi caso estoy trabajando desde el sistema Mac. Desde un Mac, cuando voy a previsualizar un vídeo, me indica en la esquina superior izquierda si es de tipo HDR. Estos vídeos, por ejemplo, han sido grabados con iPhone, concretamente con el iPhone 15 Pro Max con la función HDR activada, por ello me indica que es de tipo HDR. Este vídeo horizontal lo mismo, y luego, por ejemplo, tengo este vídeo de aquí que ha sido grabado con la cámara Sony A7S III en el perfil de imagen HLG, con el espacio de color en Rec.2020, y también me indica que es de tipo HDR. Si estos vídeos los selecciono y los importo a mi proyecto de Premiere Pro, desde la bandeja de proyecto ya podemos ver que los vídeos se previsualizan como sobreexpuestos. Las luces se han quemado, hay demasiado contraste y se han desaturado incluso. Si hacemos doble clic en alguno de los vídeos, se nos reproducirá en el previsualizador de origen. Y aquí ocurre lo mismo, Premiere Pro nos lo previsualiza con la iluminación sobreexpuesta. Si hago doble clic al vídeo que ha sido grabado con cámara, ocurre lo mismo. Vamos a seleccionar alguno de los vídeos y lo vamos a arrastrar a la línea de tiempo para crear una secuencia. También podríamos crear una secuencia de manera manual pulsando en el botón de nuevo elemento y secuencia. Por ejemplo, voy a seleccionar este de aquí, lo voy a arrastrar a la línea de tiempo y se nos creará una secuencia con la resolución y fotogramas de este vídeo. Y nos ocurre lo mismo, en la ventana de programa, en el visualizador, nos aparece la imagen sobreexpuesta. Lo que queremos hacer es que nuestra secuencia esté ajustada en el espacio de color Rec.709 y nuestros vídeos se conviertan a ese espacio de color. Para llevar a cabo este proceso vamos a realizar algunos ajustes. En primer lugar nos dirigimos a la parte superior a la ventana de archivo y pulsaremos en ajustes del proyecto y en el desplegable pulsaremos en la ventana de color. En esta ventana tenemos los ajustes de color. En el apartado de gráficos en blanco HDR Nits vamos a seleccionar 203. En interpolación LUT 3D utilizaremos tetraédrico, que requiere aceleración de la GPU. Si tu ordenador no tiene GPU no te aparecerá esta opción y tendrás que seleccionar la de trilineal. Y seguidamente en gama de visualizador seleccionaremos 2.2 web. Esta parte es muy importante si tus vídeos van destinados a página web, a YouTube, redes sociales o a internet en general, porque es la gama que asegura que todos los vídeos y los colores de los vídeos se vayan a ver de forma correcta y coherente en la mayoría de pantallas y dispositivos. En el caso de que tus vídeos vayan destinados a televisión, entonces tendrás que seleccionar la gama 2.4 difusión. En este caso vamos a seleccionar 2.2 web. Antes de cerrar esta ventana también tenemos esta opción, registro de detección automática de administración de color y contenido sin procesar. Esta opción la podemos dejar activada ya que es para cuando trabajamos con material que ha sido grabado en un formato logarítmico. Así que si quieres puedes dejarla activada para cuando trabajes con material que ha sido grabado en logarítmico, que automáticamente Premiere lo detecte y te lo convierta al espacio de color Rec.709. Pulsaremos en aceptar y ahora nos dirigimos de nuevo a la parte superior, pero a Premiere Pro, ajustes y en la ventana desplegable buscamos color. Se nos abrirá la ventana de preferencias con la configuración del color de la pantalla. Y tenemos estas dos opciones para activar o desactivar. No son obligatorias de activar, pero son muy recomendables. La primera opción, administración de color de la pantalla. Como bien nos dice el programa, esto requiere aceleración por GPU. Actívelo para mostrar valores de color precisos en cualquier monitor. Esta opción básicamente lo que va a hacer es que Premiere Pro se va a coordinar con los ajustes de pantalla de tu monitor para poder mostrarte de manera correcta y precisa los colores y exposición de tus vídeos. Y la siguiente opción, monitorización de rango dinámico extendido. Como dice el programa, actívelo para mostrar los valores de color fuera de rango o sin fijación cuando esté disponible. Esta opción va a mostrarte una previsualización más precisa de los vídeos que hayan sido grabados en log o en HDR. Una vez activadas, pulsamos en aceptar para cerrar la ventana. Y ahora vamos al paso más importante para convertir la secuencia de los vídeos al espacio de color Rec.709. Pulsamos en cualquier parte de la secuencia para poder dejarla seleccionada. Nos dirigimos a la parte superior
a la ventana de secuencia y pulsaremos en ajustes de secuencia. En esta ventana de ajustes de secuencia tendremos tres menús: general, administración de color o propiedades de realidad virtual. En general vamos a personalizar los ajustes a nuestro gusto, como por ejemplo cambiar la base de tiempo de fotogramas, cambiar el tamaño de fotograma y otros ajustes. Pero a nosotros lo que nos interesa ajustar ahora es el color, por eso nos iremos al menú de administración de color. Como puedes ver, aquí en configuración de color se ha puesto directamente la opción de HLG directo, HDR. Esto sucede porque no hemos creado la secuencia nosotros de cero y la hemos personalizado con nuestros ajustes, sino que hemos arrastrado el vídeo a la línea de tiempo y se ha creado una secuencia con los ajustes de ese vídeo. Aquí lo que tenemos que hacer es pulsar en esta ventana desplegable y seleccionar Direct Rec.709 SDR y asegurarnos que en espacio y color de salida también está seleccionado Rec.709. A continuación tenemos que desplegar el menú de avanzadas. Aquí también comprobaremos que el espacio de color en uso es Rec.709 y después es muy importante que activemos estas dos opciones, la asignación de tono de entrada y también la compresión de la gama de entrada, porque estas opciones son las que van a hacer que nuestros vídeos importados en esta secuencia se conviertan de la manera correcta y precisa al espacio de color Rec.709. Más abajo volvemos a tener la opción que ya hemos ajustado antes, que es la anulación de gráficos en blanco, que lo dejaremos en 203. Y la opción de efectos sensibles al espacio de color lo dejaremos deshabilitado. Pulsaremos en aceptar y con estos ajustes nuestro vídeo se habrá convertido automáticamente al espacio de color Rec.709. Podemos ver que el resto de vídeos en la ventana de proyecto se siguen previsualizando sobreexpuestos, pero si hacemos doble clic en cualquiera de ellos, en la ventana de origen se van a previsualizar de manera correcta, convertidos al espacio de color Rec.709. Y si estos vídeos los seleccionamos y los importamos a la secuencia, también se convertirán al espacio de color Rec.709. Por ejemplo, tenemos aquí el vídeo que hemos grabado con la Sony A7S3 y tenemos el vídeo correctamente convertido. Lo único que el tamaño de fotograma del vídeo es distinto al tamaño de fotograma de la secuencia. Es importante que si vas a crear nuevas secuencias en este proyecto de Premiere Pro o en otros proyectos de Premiere Pro, en los que también quieres convertir los vídeos a Rec.709 y exportar en ese espacio de color, te asegures de tener activadas todas las opciones de ajustes que hemos enseñado en este tutorial. Si a estos vídeos quieres hacerles una corrección básica de color, lo podemos hacer directamente pulsando en el vídeo y dirigiéndonos a la ventana de color de Lumetri, que si esta ventana no te aparece, te diriges a la parte superior, pulsas en ventana y buscas la ventana de color de Lumetri. Al pulsar en ella, se te abrirá y podrás colocarla donde tú quieras. Y teniendo el vídeo seleccionado en la secuencia, podremos realizar los ajustes básicos de color que queramos a este vídeo. De esta manera, realiza los ajustes de color directamente en el vídeo. La otra opción es realizar este proceso con una capa de ajuste. En la ventana de proyecto, nos dirigimos al botón de nuevo elemento y seleccionamos capa de ajuste y pulsamos en aceptar. Esta capa de ajuste la seleccionamos, la importamos en la secuencia y podemos seleccionar esta capa de ajuste y en esta capa de ajuste realizar los ajustes básicos de color. Comentarte que tengo un tutorial en mi canal de YouTube hablando de cómo hacer y utilizar las capas de ajuste en Premiere Pro. Te lo dejaré por aquí arriba en una tarjeta. Antes de finalizar, también comentarte que los dos ajustes que hemos realizado de configuración de color de la pantalla, que se encontraban en la parte superior en Premiere Pro, ajustes, color, estos dos ajustes de aquí, configuración de color de la pantalla, también los encontramos en la ventana de color de Lumetri. Dentro de la ventana de color de Lumetri tenemos dos menús, editar o ajustes. Si pulsamos en ajustes y desplegamos el menú de preferencias, tenemos un menú de color de la pantalla, donde encontraremos las dos opciones que ya hemos activado. Y también más abajo tenemos el desplegable de proyecto, en el que también encontraremos los ajustes de color del proyecto que ya hemos seleccionado antes. Y más abajo también tenemos un desplegable de secuencia, para seleccionar los ajustes de color de la secuencia. Una vez tengas tu vídeo editado y terminado, listo para exportar, nos dirigimos a exportar. Los ajustes de exportación seleccionarás los que tú quieras para tu vídeo final, pero asegúrate que en el apartado de ajuste de codificación, en el apartado de exportar espacio de color, ya está seleccionado Rec.709 y los gráficos en blanco HDR nits en 203. Y después ya podrás exportar tu vídeo. Espero que te haya servido de ayuda este tutorial. Nos vemos en los próximos y recuerda, enfócate en lo bueno.